Sí, adelante, 15 minutos. Sí, muchas gracias. Buenos días, coordinador. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctores. Voy a presentar mi avance del trimestre 23 primavera. Mi investigación se titula Alcances y límites de la crítica y propuestas de la economía del comportamiento al núcleo de la teoría de elección racional Homo economicus bajo incertidumbre. En este caso, mis asesores son el doctor Pablo Sánchez y el doctor Owen Ceballos. Em, Esta investigación pertenece a una propuesta más grande que se plantea la siguiente pregunta de investigación. Si la teoría de elección racional bajo incertidumbre TERI comparte el núcleo duro de investigación científica con los modelos de preferencias sociales enmarcados en la economía del comportamiento, EC, presentados en Hashidate 2021, estos modelos pertenecen a la economía del comportamiento y tienen un núcleo duro de investigación científica. Por otro lado, la teoría de elección racional bajo incertidumbre tiene como objetivo la maximización de la utilidad esperada. Mi propuesta es comprender cuál es la relación que mantienen estas dos teorías. Con esto pretendo contribuir al campo de la toma de decisiones en economía. En cuanto al resumen de avance de este trimestre, lo que se hizo fue una revisión de literatura de distintos autores que pertenecen a la economía del comportamiento. Esto para comprender de qué es lo que quieren estudiar estos autores, qué pretenden en sus propuestas teóricas. Luego, cada uno de estos modelos presentados pertenecen a un núcleo duro de investigación científica. También se encuentran elementos en estos modelos que pertenecen a la teoría prospectiva, presentada por Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1979. Para comprender las propuestas de estos modelos, para comprender también los axiomas que cada modelo propone y saber si tienen relación con los axiomas propuestos por la TERI, es necesario revisar los axiomas de la teoría prospectiva, siendo que es una propuesta pionera en la economía del comportamiento. Ahora, esto también nos va a ayudar a acercarnos a conocer cuál es su núcleo duro de investigación científica. Revisión de la literatura. Se revisaron estos autores. El primer artículo de Ferry Schmidt de 1999 nos muestra qué papel tiene la equidad en la toma de decisiones económicas. Samuel Bowles de 2016, en su libro The Moral Economy, pretende mostrar que los incentivos no deberían limitarse solamente a ser incentivos económicos, sino también incentivos de otra índole, porque las decisiones morales también afectan las decisiones económicas. En el artículo de Ferry Gachter de 2000, se identifica que acciones de justicia y acciones de justicia tienen consecuencias desde que los participantes pueden penalizar estas acciones o también premiarlas, incurriendo en sus propios costos personales. En Benabou y Tirol 2006 se presenta la aversión a la desigualdad y también la equidad y cuál es el impacto en la toma de decisiones prosociales. En Rabin de 2000 se muestra que la aversión al riesgo puede ser decreciente en ciertas situaciones. Y también se revisó, Kahneman y Tversky del 79. Ahora les voy a ampliar sobre la teoría prospectiva. ¿Qué es lo que proponen estos autores? Estos autores tenían algunas críticas eh, para la teoría de elección racional bajo incertidumbre. Ellos piensan que este modelo no es descriptivo, en el sentido de que las personas, cuando toman sus decisiones o toman decisiones bajo incertidumbre, no siguen los principios que menciona la teoría de elección racional bajo incertidumbre y realizan experimentos aplicando el método de elecciones hipotéticas en estudiantes universitarios y profesores también universitarios de universidades de Israel,
de Estocolmo y de Michigan, en Estados Unidos. En sus experimentos, ellos identifican que no se cumple el principio de expectativa. Y revisar en qué consiste la teoría prospectiva nos va a llegar a acercarnos o nos va a permitir acercarnos a conocer cuál es el núcleo duro de la economía del comportamiento, porque este es un artículo fundador de esta teoría. Ahora les voy a presentar de manera breve los axiomas de la teoría prospectiva. Primero, es necesario explicar qué es un prospecto. Un prospecto es una representación de dos resultados, o pueden ser más, que cada resultado está asociado con una probabilidad. ¿De qué se trata el axioma de independencia? Se trata de cuando se tiene la preferencia por dos resultados, o más bien dados dos resultados, se tiene la preferencia por alguno de ellos. Si se introduce en ambos resultados una opción que es irrelevante, es una opción idéntica para ambos, esta opción que es irrelevante no tendría que afectar las preferencias iniciales dadas por cada resultado. El axioma de cancelación indica que, dados dos resultados, si comparten componentes que son redundantes entre sí, estos pueden ser eliminados de manera que se puedan evaluar estos dos resultados. Y el axioma de solubilidad permite la resolución de problemas de elección cuando se van a evaluar dos prospectos distintos. Ahora, los supuestos de la teoría prospectiva. Los autores identifican que las personas presentan el efecto de certeza. Esto quiere decir que cuando se le presenta a una persona un resultado que va a ocurrir con probabilidad 1 y otro resultado que tiene una probabilidad distinta de ocurrencia, las personas tienden a elegir el resultado seguro. Mientras que el efecto de aislamiento consiste en que si se les presentan a los participantes dos opciones, los participantes tienden a concentrarse en los elementos que los diferencian, pero no identifican elementos que estos dos resultados comparten. Por tanto, cuando se les presenta el mismo problema, pero planteado de distinta forma, las personas pueden presentar preferencias inconsistentes. El efecto de reflejo es cuando se les presenta a los participantes un problema expresado en forma de ganancias. Las personas tienden a ser más cautelosas con las ganancias. En cambio, cuando se les presenta este mismo problema con el mismo resultado monetario, pero en forma de pérdida, las personas muestran una tendencia de deseo de riesgo o son más arriesgadas con las pérdidas. El punto de referencia nos indica que las personas perciben ya sea las ganancias o pérdidas desde un punto de referencia. Ahora existen dos fases que nos propone la teoría prospectiva. La primera es la fase de edición de prospectos. Cuando los participantes se presentan o se les presenta más bien a los participantes un problema, los participantes lo simplifican esta información, siguiendo ciertos pasos en la fase de edición. Mientras que en la fase de evaluación se va a asignar valores subjetivos a cada uno de estos prospectos. Ciertos elementos podemos analizarlos brevemente. V mayúscula es el valor general de un prospecto editado. Pi es una escala que asocia un peso de decisión con cada probabilidad P. Pi es presente con la probabilidad. V minúscula es una escala que mide desviaciones desde un punto de referencia. Esto puede medir ganancias o pérdidas. Ahora les voy a presentar formalmente un prospecto simple. En este caso, X es un resultado que está relacionado con una probabilidad. Y es otro resultado que está relacionado con otra probabilidad, en este caso Q.
donde P más Q pueden ser menores o iguales a 1. En cuanto a la fase de evaluación, la ecuación más importante que se presenta en este artículo es la ecuación 1, donde se presenta un prospecto regular. Un prospecto regular indica que el resultado X puede ser positivo y el resultado Y puede ser negativo, o al inverso. Pero ambos resultados tienen que tener signo contrario. Ahora se van a suponer las siguientes tres suposiciones. Suponiendo esto, se va a obtener, un momentito. Gracias. Se va a suponer que estas dos escalas, o más bien se va a conseguir, suponiendo estas tres cosas, que las dos escalas van a coincidir para prospectos seguros. La ecuación 1 es una generalización de la teoría de utilidad esperada, pero se relaja el principio de expectativa. Ahora les voy a presentar el balance que se obtuvo en este trimestre, recalcando la importancia de estudiar la teoría prospectiva, siendo el artículo pionero de la economía del comportamiento y respondiendo a la pregunta de investigación, es muy necesario revisar esta teoría, también revisar a detalle sus axiomas para que posteriormente nosotros podamos identificar estos axiomas en los modelos propuestos dentro de las preferencias sociales enmarcados en la economía del comportamiento presentados en el artículo de Hashidate 2021. Con esto se cumpliría el segundo objetivo específico de investigación y también para el avance del futuro trimestre se propone revisar ciertos artículos, pero ya con la comprensión de los axiomas fundamentales de la teoría prospectiva. Se va a revisar nuevamente los artículos de Fergie Schmidt de 1999, Matthew Rabin de 2000, Samuel Bowles de 2016, ese es un libro, y también Ferry Gachter de 2000, Benabou y Tirol de 2006. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Puedes dejar de compartir. Sí. Nuestro lector especializado. Pero tenemos evaluación y la voy a leer. En comentarios generales se escribe: la doctorante presenta de manera resumida la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky y la economía del comportamiento. Sobre si estos enfoques teoría clásica de la elección racional. En cuanto a la forma, salvo algunos errores de dedo, creo que el trabajo no tiene problemas formales importantes. El trabajo es fácilmente leíble por hace una primera revisión de los enfoques anteriormente mencionados, que me parece que es importante, aunque todavía a un nivel que me parece que es muy introductorio y superficial, lo cual es, por otra parte, normal e entendible por ser una primera aproximación. El avance de investigación describe el concepto, presenta y explica algunos conceptos clave y da explicación muy general, superficial y breve sobre los distintos enfoques de la economía del comportamiento. Falta que la doctorante profundice en el análisis de los fenómenos explicados por estos enfoques y en el análisis de las explicaciones mismas dadas por explicaciones de estos fenómenos bajo hipótesis particulares. Esperaré con ansias este análisis y sus conclusiones. Como sugerencias teóricas y metodológicas, creo que la doctorante se detiene en muchos aspectos de estos enfoques, todo poco relevantes para su investigación. Por ejemplo,
En el punto 1.1, la doctorante presenta las razones por las cuales la teoría prospectiva es relevante y valiosa en la comunidad científica. Creo que tales juicios de valor defendidos por la doctorante en esta sección solo pueden ser plenamente justificados y entendidos por el lector después o una vez que se haga todo el análisis que se propone hacer en el resultado de su investigación y no, como parece en avance, con permiso. La teoría, sin previamente haberlo mostrado con argumentos suficientes, es solo un prejuicio que sugiero a la doctorante abstenerse de expresar en el texto, para que así este sea conciso, concreto, directo, autosuficiente, en el sentido de tener los elementos necesarios y suficientes para convencer al lector sobre la validez de sus razonamientos. Expresiones como que la teoría prospectiva tiene un aporte significativo, es importante, ha enriquecido nuestra comprensión, ofrece una explicación más precisa o un marco más completo, etcétera, no le dicen nada al lector, mientras la doctorante no le demuestre con argumentos y mejor aún, ilustre con ejemplos por qué afirma eso. En pocas palabras, que trate de sustentar cada afirmación que hace y elimine todos que no son necesarios para presentar y demostrar la validez de sus preposiciones. Es un avance completamente necesario y me parece suficiente como avance trimestral para tratar de responder a su pregunta de investigación. Firma Martín Seguán. Y tenemos... Yo coincido con el lector anterior. Creo que es un buen avance que nos presenta, es claro y original, y necesario, ¿no? Inclusive yo tuve la oportunidad también de leer a Kahneman y creo que se ve una diferencia, ¿no? Entre lo que presenta en este paper y lo que está presentando la compañera. Y además de método, tengo algunas sugerencias que te mande, igual las podría retomar o no. En particular, la duda de que si los axiomas que se están proponiendo en realidad son una derivación de lo que ya se propone inicialmente por los trabajos de Neumann Morgenstern, digamos, en esa cuestión que exponías el semestre pasado de los juegos de la lotería, etcétera, o en sí es una... Porque, bueno, yo cuando leí el artículo de Kahneman, no creo que el objeto sea debatir propiamente los axiomas de la teoría de la peri, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sino más bien como que son una derivación y entonces a lo mejor tu pregunta se tendría que ir ajustando, no a contraponerlos directamente, sino a explicar que son una derivación, pero digamos, con alguna metodología tú puedes ayudar al lector a comprender en qué lo superan, o qué limitaciones tiene la peri. De ahí creo que algunas cuestiones también de forma que nos pueden ayudar a apreciar cuáles son tus aportes como tal, porque, digamos, los axiomas pues ya los presenta Kahneman, ¿no? En su artículo. Quizás tú poner qué parte estás citando y qué parte son tu interpretación, ¿no? Eso ayudaría un poco más a ir viendo por dónde va esta cuestión de mostrar tu proyecto de investigación y algunos términos que a lo mejor yo porque acabo de leerte, todavía no los comprendo muy bien, pero creo que se podrían pulir como la cuestión del núcleo, ¿no? Sé que algunos usamos el núcleo duro, ¿no? Como tal, como un término para los axiomas, pero también habla de un núcleo de la investigación científica y puede interpretarse también, o yo en una primera lectura pensé que se iba a tratar más como de la ciencia como tal, ¿no? Digamos, de la ideología inclusive que tiene atrás los axiomas, etcétera, pero lo que no va a ser en el sentido formal de escribir los axiomas que se han propuesto, cómo se contraponen y cómo se puede superar, ¿no? Creo que en ese sentido, de todas maneras, les mandé nuestros comentarios, pero creo que sí es un buen avance de este trimestre. Y serían mis comentarios. Muchas gracias, Iván. Tenemos 5 minutos. Si alguien quiere hacer un comentario adicional, adelante.
Sí, bueno, tengo una pregunta primero. También un poquito también, yo creo que a las dudas, tal vez, tuvieron algunos de tus lectores. ¿Qué es lo que se entiende por núcleo de investigación científica en tu trabajo? Esa sería la pregunta, y creo que derivado de ello, tal vez podría hacer una reflexión. Adelante, Anabel. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, sí, esto del núcleo duro de investigación científica se expuso en la propuesta del protocolo de investigación, por eso es que no he querido profundizar más en ello porque y ya pensé que lo tenían entendido. Pero mis compañeros, en este caso Iván, y claro, los compañeros que están aquí presentes seguramente no lo comprendieron bien porque no lo expuse hoy a detalle. Entonces, el núcleo duro de investigación científica, entendido desde la perspectiva de la CATOS, es comprender qué es lo más importante de una teoría, más bien sobre qué está basada una teoría. Como les explicaba, la teoría de elección racional bajo incertidumbre tiene un núcleo duro de investigación científica. Halla sus cimientos en sus axiomas y también tiene cimientos más profundos, pensados desde la filosofía, que hace falta también profundizar. Y mi pregunta de investigación es identificar si los modelos presentados en la economía del comportamiento, específicamente en las preferencias sociales, tienen el mismo núcleo duro de investigación científica o comparten el núcleo con la TERI. Esa es mi pregunta de investigación. Entonces, el núcleo duro de investigación científica de alguna teoría es o son todos los axiomas que permiten su desarrollo y que son fundamentales para que esta teoría tenga sustento. Ok, de Sí. acuerdo. Me parece interesante el trabajo y bueno, sí, es lo que me estaba imaginando entonces, como hablas del núcleo de investigación científica. Bueno, ahorita presentaste unos axiomas. Yo pensaría que esos no son todos los axiomas que corresponden ahí para poder hacer la comparativa con la teoría de la elección racional. Creo que sí necesitarías poder presentarlos todos por completo, ¿no? Hay algunos términos ahí que, por ejemplo, creo que no se definen. Por ejemplo, cuando se presenta esta generalización de la teoría de la objetividad esperada, hay algunos elementos que deben de definirse con base en los axiomas de la teoría. Y yo pensaría que a lo mejor te caería muy bien la lectura del texto de Tarski, me parece que se llama Introducción a la lógica y las ciencias deductivas. El trabajo de Jesús Mosteri se llama Lo mejor posible, donde tiene una exposición bastante buena de todos los axiomas de la teoría de la elección racional. Y yo complementaría ese trabajo con el último texto de Adolfo García de la Sierra. Se llama A Structuralist Theory of Economics. Un texto que me parece bastante bueno en el sentido de que muestra cuál es la estructura lógica de varias teorías económicas y pues, la identificación ahí de los componentes primitivos de la teoría, creo que son bastante claros, ¿no? Además que ofrece ahí una visión bastante también agradable acerca de cómo es que funcionan también los mecanismos deductivos que permiten pasar, por ejemplo, de sus acciones a los resultados, lemas, teoremas, corolarios y todo lo demás. Es mi comentario. Muchas Muchas gracias. gracias. Un minuto por si alguien. Bueno, Y a todos, no sé si me escuchan. Sí, Gracias, Marco. Digo, es un proceso de formación, Marco, y yo quisiera aprovechar el espacio más bien para hacerle una pregunta a Anabel, a manera de oportunidad, Anabel. Dijiste que prácticamente con este ejercicio respondías al segundo objetivo particular del trabajo, pero lo presentaste como si ya lo hubieras hecho parcialmente. ¿No quieres aclarar ahí? O sea, ¿en qué punto estás parcialmente?
para que le Sí, cuentes. muy bien. No, más bien era, esta es una tarea que se viene al próximo trimestre. Es lo que me estoy planteando, cumplir al próximo trimestre con el segundo objetivo el segundo objetivo específico de la investigación, porque este análisis de los axiomas de la teoría prospectiva, más bien un acercamiento a ellos y a la teoría misma, ha sido como un ejercicio para posteriormente poder identificar en los modelos que se va a revisar de Hashidate 2021 cuáles son los axiomas de todos estos modelos para saber si pertenecen o si comparten el núcleo duro de investigación científica con la teoría prospectiva, en primer lugar. Y posteriormente se va a poder comparar si se comparte el núcleo con la TERI. Entonces, tal vez no lo expresé bien, pero es la pretensión del siguiente trimestre. De acuerdo, Anabel, sí, era más una oportunidad como para que explicaras dónde fue que te quedaste en el balance. Coincido con el compañero previo de que eh, pues no están todos los axiomas porque en el pasado, en la presentación pasada se presentaron los de la TERI y no se ha hecho el contraste, fue una revisión. Y por último, Anabel, sí me quedó sonando esta pregunta y es para que tú le expliques de qué parte de la construcción o presentación de axiomas en términos de la pregunta de la teoría prospectiva corresponde a ti. ¿Existe a diferencia de la TERI o igual que en la TERI, una construcción sistemática de estos axiomas que presentaste hoy? Eh, ¿Qué dirías al respecto? ¿Cómo tiene que ver eso con tu avance? Sí. Los axiomas que se han presentado de la teoría prospectiva son los que permiten en su construcción y también son importantes para analizar la ecuación 1, que nos está diciendo que es una generalización de la teoría de utilidad esperada. En ese sentido, me ayuda mucho a la aproximación de saber si comparten el núcleo teórico. Dada la ecuación 1 y su explicación y su demostración, que no me da tiempo de explicarla en este coloquio, con eso se tiene una idea de que sí es una, sería parte de la otra, ¿no? En ese sentido, se tiene que ir analizando más si comparten estos elementos del núcleo duro de investigación científica. Y ese ha sido el principal despeje de dudas, ¿no? Porque mi pregunta de investigación tiene origen en el debate de que se considera que ambas teorías, por un lado, son contradictorias o que, en otras palabras, tuvieran núcleos duros de investigación científica distintos. En cambio, al revisar esta teoría y analizar también con los elementos que la CATOS nos proporciona, entonces se identificaría que una estaría contenida en la otra. Pero mi tarea de investigación doctoral es identificar si los modelos presentados en Hashidate 2021 comparten el núcleo duro de investigación científica con la TERI. De acuerdo, Anabel. Nada más te quiero decir pues que mis preguntas son como para dar un poco más de claridad al auditorio. A mí me queda perfectamente claro como tu coasesor de qué estás trabajando, ¿no? Entonces, es una cuestión como de que veas que el auditorio necesita como cierta claridad en términos del contexto. Pues sí, Sí. aunque digas que efectivamente presentaste la vez pasada sobre algo que ellos deberían saber, pues no tendrían por qué saberlo. En fin, Marco, agradezco infinitamente el espacio. Sé que estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. No sé si Pablo tenga algún comentario. Pablo. Eh, eh, yo creo que damos tiempo para que pasemos a la siguiente presentación. Por mí, creo que lo que te dijo, bueno, es bastante acertado. No, creo que sí necesitas mayor claridad
a la hora de exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. ¿A ustedes? La grabación y vamos a continuar con la siguiente. Gracias. Hasta ahí vamos. Ahí va.